Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, sábado 10 de abril, vamos a iniciar nuevamente con las sesiones de biología y vamos a retomar los temas. En esta ocasión, pues vamos a compartir el tema relacionado con la organización de los seres vivos. Sí, los seres vivos en la naturaleza, pues tienen una organización como toda una comunidad, empezando desde lo más pequeño hasta hasta lo más grande. Básicamente prácticamente son tres tipos de organización las que podemos nosotros mencionar en este sentido, iniciando con la parte química, iniciando con un átomo. Luego de esto, pues lo vamos a relacionar ya con algo más grande, las células, y las células pues se van a ir organizando hasta formar un individuo. Llevamos ya de manera general dos tipos de organización. Luego de esto, vamos a entrar a la parte ecológica, que es donde ya se involucran, empezando un individuo, forman una población, comunidades, donde se van a interrelacionar con el medio ambiente y en sí con todo lo que involucra la naturaleza. Vamos a empezar entonces de manera específica los niveles de organización de los seres vivos. Como ya les mencionaba, aquí tengo la primera presentación, primera diapositiva, donde aparece el nivel subatómico, ¿verdad? Por ahí los niveles subatómicos, ya si ustedes en química también están viendo que el átomo tiene sus subpartículas, protones, electrones y neutrones, y que estos cuando ya entran en contacto con la naturaleza se ionizan, entonces ya se va a formar el nivel atómico, el nivel molecular. Luego iniciamos con el nivel celular. Las células también llevan una secuencia, van a formar tejidos, van a formar órganos, sistemas y los individuos. Luego empezamos la otra secuencia, los individuos, la población, la comunidad, el ecosistema hasta llegar a la biosfera. Pero, ¿qué es lo que sucede y cuáles son las características que van a manifestar cada una de estas, eh, esta participación de organización en la naturaleza? Vamos a ver el átomo. El átomo considerado como la partícula más pequeña que forma la materia, todo tipo de materia, la materia orgánica y la materia inorgánica. Desde luego, cuando nosotros hablamos de los seres vivos, nos vamos a enfocar propiamente en esa parte de la química que es la química orgánica, es decir, la química que tiene como base el elemento carbono, sin dejar de lado esa parte donde donde la materia orgánica y la materia inorgánica van a interactuar para poder dinamizar todo lo concerniente a la vida, en este caso, en el estudio de la biología, todo lo concerniente a la biología para poder de alguna manera conceptualizar este proceso de organización de los seres vivos. Luego de tener un átomo por intercambio de cargas eléctricas, se van a formar las moléculas. Y en este sentido, la reunión de dos o más átomos de un mismo o diferente elemento van a formar moléculas, ¿sí? Van a formar moléculas que en este caso vamos a hablar nosotros de eh, moléculas de la vida, ¿sí? Las moléculas orgánicas propiamente involucradas en lo que es la vida, las biomoléculas van a formar carbohidratos, van a formar los lípidos, las proteínas, también van a estar involucrados otras moléculas inorgánicas en este sentido, como el fósforo,
el agua inclusive, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno también de forma molecular y que van a formar parte de esas moléculas que van a dar como consecuencia la formación y el dinamismo de la vida. Llegamos entonces, cuando ya tenemos esta parte de las moléculas, las biomoléculas, entonces surge la idea de la formación de una célula. La formación de una célula está relacionada propiamente con una estructura funcional genética que es la unidad más pequeña de la cual está constituida los seres vivos. La célula en sí, entonces, vamos a decir que es el ser más pequeño que nosotros vamos a considerar que tiene vida. De ahí viene la idea de que existen los organismos unicelulares. La célula, entonces, eh, funcionalmente es un ser vivo, ¿sí? Lleva a cabo todas esas funciones que lleva a un ser vivo superior, como en el caso del ser humano, que ya es un ser el más superior, el más dotado que existe en la naturaleza, que desde luego, pues hay otros organismos que también tendrán sus habilidades, sus dotes, pero que en general surgen en primer lugar, como venimos con la secuencia desde el átomo hasta llegar a esta parte celular. La célula, desde luego, nos vamos a enfocar en otra secuencia, terminamos allá con las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas. Terminamos esa parte química y tomamos ahora que esa reunión de átomos forman las moléculas, y entonces nos enfocamos ahora en la otra secuencia de organización, que es la célula. Según las teorías, pues sobre todo de este personaje ruso, eh, Oparin, él muestra cómo es que la vida surge precisamente de la unión de la parte primeramente química y luego van surgiendo los organismos hasta formarse una célula. Luego de esto, la reunión de esas células, esa idea de organización, va a formar tipo de tejidos, ¿sí? Va a formar tejidos, los diferentes tejidos que nosotros tenemos en nuestro organismo, que es el conjunto organizado de células que comparten características semejantes y cumplen con una función determinada, ¿sí? Los tejidos tenemos tejido de revestimiento, tejido sanguíneo, los tejidos conectivos, está el tejido muscular, el tejido nervioso, entre otros, ¿verdad? Luego tenemos por ahí el tejido cardíaco, el tejido hepático, etcétera. Tenemos entonces que inicia con la célula, luego vamos nosotros a la formación entonces de célula tejido, los tejidos a la vez, cuando se van a organizar, se van a enfocar en esta parte natural. eh, Ahí sí que netamente no hay explicación eh, sustancial de cómo sucede esto. Lo único que tenemos nosotros, pues claro, es de que inicia con una célula, se reúnen los tejidos a su vez empiezan a construir órganos, que son ya estructuras más complejas. En este caso, como tenemos acá en la imagen, pues ya se forma por ahí un órgano, por ejemplo, el estómago, ¿verdad? Que ya va a llevar en sí una función más específica, es decir, ya va a tener cualidades estructurales y funcionales que va a servir para luego entrar a otra situación más compleja.
Muy bien. ¿Qué es un órgano entonces? Es una estructura compuesta por dos o más clases de tejidos diferentes que interactúan para cumplir una función o una actividad en común. En este caso, pues tenemos por acá tejido muscular liso. También por ahí hay algunas otras estructuras musculares, pero en general tenemos la estructura, en este caso, del tejido muscular liso para formar este órgano llamado estómago y así. También podemos mencionar nosotros que podemos encontrar dentro de esta organización otro órgano, como por ejemplo, uno de los más importantes en nuestro organismo, hablando propiamente del ser humano, el corazón, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros que tenemos por ahí la estructura de ese órgano llamado corazón que lleva a cabo funciones que desde luego ustedes pues ya tienen conocimiento de bombear esa cantidad de sangre necesaria que lleva en sí otros nutrientes, ¿verdad? Y que además de eso, la sangre también está constituida por otro tipo de tejidos que involucra también arterias, venas y todo lo referente a este órgano que luego nos vamos a dar a la idea de que se va a formar un sistema, ¿verdad? Cuando ya tenemos a la vista un sistema, vamos a decir que es la reunión de esos órganos y que esa reunión va a formar un sistema. Un sistema entonces es el conjunto de órganos que son interdependientes y llevan a cabo una o varias funciones específicas. Por ejemplo, el sistema digestivo no solo consta del estómago, sino que es es la reunión de varios órganos que van a llevar a cabo esta función de la digestión, empezando en este caso el sistema digestivo, iniciando con la boca. En la boca tenemos la lengua, en esa lengua hay algunas glándulas que están específicamente ubicadas. Tenemos la parte de las piezas dentales, luego empezamos por ahí con la tráquea, empezamos por ahí también con el hígado, el páncreas, tenemos propiamente el estómago, tenemos luego todo ese sistema donde se van a movilizar los diferentes alimentos, los intestinos, y tenemos por ahí esa parte donde se va a excretar lo que nosotros, pues de alguna manera ya no nos es útil para el organismo. Y todo esto va a formar un sistema. De igual manera podríamos hablar del sistema respiratorio, ¿sí? Por ahí nosotros podríamos rápidamente enfocarnos en el sistema respiratorio, empezando por las fosas nasales, es decir, la nariz, las fosas nasales, toda esa estructura que tenemos nosotros internamente, empezando por la nariz, toda esa vellosidad que está ahí estructuralmente para protección, para filtrar. Luego tenemos por ahí eh, nuevamente la tráquea, tenemos por ahí los bronquios, los bronquiolos, los pulmones, todas esas arterias pulmonares, es decir, se forma un sistema cuando ya se han formado esos órganos y se van a conectar entre sí, aunque van a ser independientes, van a interactuar esos órganos unos con otros para poder formar un sistema y llevar a cabo una función específica y vital para los seres vivos. Tenemos también los organismos que se van a formar de forma pluricelular. Un organismo pluricelular, por acá tenemos el sistema, sí, tenemos acá lo que continúa, que se van a formar los organismos luego de tener esta parte de los sistemas, se va a formar
la reunión de esos sistemas va a dar como lugar a los organismos, ¿sí? Va a dar lugar a los organismos pluricelulares, que es un individuo constituido por varias clases de células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. Ya cuando ya tenemos integrados los sistemas, pues ya se va a formar un organismo superior en este caso, y que va a dar como consecuencia la diversidad de los organismos que van a estar interactuando luego en la naturaleza. Terminamos entonces esta otra parte del segundo nivel con la formación de un organismo completo. Y entramos ahora a la última parte, que también es bastante compleja, de la organización de los seres vivos, ya como parte de esa secuencia que se trae de la organización, como ven ustedes, partiendo desde la estructura del átomo hasta llegar a formar un organismo, y desde luego que no va a ser un solo organismo, van a ser varios organismos los que se van a ir formando. Cuando ya están esos organismos, la reunión de estos organismos, obviamente, por ahí tenemos nosotros clases, una clase de un organismo, otra clase, en el caso de los seres vivos, perdón, de los seres humanos, ya tenemos nosotros ahí la creación de un ser humano, la creación de un ser, por ejemplo, una res, una vaca, por ahí un caballo, un gato, ya son organismos que de alguna manera, cuando se van a reunir, van a formar una población. Es el conjunto, la población es el conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie y se van a ubicar en un espacio y tiempo determinado. Entonces, las poblaciones se van a formar por la unión de varios organismos de la misma especie, ¿sí? En el caso de los seres humanos, pues formamos la población humana. Así en esta imagen, pues tenemos miles y miles de organismos de pingüinos, ¿verdad? Por ahí había un pingüino, estos se reunieron, van a poblar un espacio más o menos extenso y en un tiempo determinado, y así podríamos también hablar de una población de hormigas, podríamos hablar de una población de aves, de peces, etcétera. Luego, la reunión de esas poblaciones van a formar una comunidad, ¿sí? Una comunidad es el conjunto de poblaciones que interactúan entre sí y se ubican en un espacio y tiempo determinado. Es decir, ahora ya sube el nivel de organización y ya no solo quedan los organismos de una sola especie, que es la población, sino que estos van a requerir eh, asociarse con otro tipo de población y van a interactuar. En esta interacción van a haber organismos que van a ser utilizados como alimento para otros organismos y van a empezar una cadena trófica. Es decir, que en una comunidad hay una interacción donde va a haber una lucha por la sobrevivencia, en este caso, en una comunidad. Y tenemos luego que esas comunidades ya reunidas también van a requerir de algunos elementos o factores que van a contribuir al desarrollo y al desenvolvimiento de la vida en un espacio más extenso, donde va a estar involucrado pues factores bióticos, desde luego, los factores bióticos que van a ser todos los organismos vivos que van a tener esa interacción entre sí. Pero además de esto, van a tener otros factores como el suelo, desde luego, tenemos por ahí el espacio rocoso, tenemos también la acción del sol para brindar el calor, para brindar la energía. También tenemos en esta imagen, tenemos por ahí un río, tenemos por ahí que nos va a brindar el vital líquido.
Y además de eso, pues logramos observar que hay organismos que son depredadores, otros organismos como este buitre, podríamos decir que es un buitre que está comiendo materia muerta. Además de eso, aunque no lo logremos observar, ahí hay organismos microscópicos, hay hongos, por cierto, por acá hay un hongo en macro, ¿verdad? Un hongo macro, ese se puede ver, pero además de eso hay hongos que son microscópicos, hay bacterias, hay protozoos, entre otros, que van a interactuar, que no lo logramos ver, pero que ahí están. Aparte de eso, podríamos nosotros decir que tal vez en este oso hay por ahí algunos parásitos, ¿verdad? Algunas garrapatas, algunas pulgas que no las logramos ver, pero ahí están. Y todo ese sistema le vamos a llamar ecosistema, que es el conjunto de comunidades que van a interactuar entre sí y que en su entorno físico y en un espacio y tiempo determinado van a convivir con factores propiamente bióticos y también abióticos. Como dije, los factores bióticos van a ser todos aquellos factores que van a tener vida y que van a luchar por ahí con, contra los otros organismos que también van a tener vida. Pero también vamos a tener los factores abióticos, como les decía, que son los factores que aún no siendo seres vivos, contribuyen con este sistema de organización. Y luego del ecosistema, pues nos vamos ya a la parte más macro, más voluminosa, que es la biosfera, que corresponde a todas las partes de la Tierra, sean estas acuáticas, terrestres y de la atmósfera, que albergan a los seres vivos y que en general podemos decir que es la reunión, ahí se van a reunir todos los tipos de ecosistemas, ¿verdad? Ahí van a estar todos los ecosistemas involucrados para poder llevar y dinamizar todo lo que nosotros llamamos vida, ¿sí? Acá en nuestro planeta Tierra. Entonces, con esta parte vamos nosotros a terminar cómo es que los organismos vivos están organizados. Hacemos una breve secuencia general ya para finalizar que tenemos eh, el nivel atómico, el nivel biológico y el nivel ecológico. En el nivel atómico vamos a tener solo dos o tres tipos de, digamos, pasos para llegar a hacer eh, este proceso. Las partículas subatómicas, los átomos y luego la reunión de esos átomos van a formar las moléculas. Luego de esto, como vimos en la secuencia, se va a formar la célula va a formar tejidos de diferente tipo, ¿verdad? Diferente tipo de tejidos y estos tejidos se van a organizar para formar órganos, los órganos van a formar sistemas y los sistemas en conjunto van a formar lo que llamamos nosotros un organismo. Luego, en la parte eh, eh, ecológica, iniciamos con un organismo, la reunión de ese organismo con otros organismos de la misma especie va a formar las poblaciones a su vez van a interactuar con las comunidades van a tener un espacio más grande donde va a haber todos esos factores y entonces se van a formar los diferentes ecosistemas y por ahí se va a formar entonces la biosfera, que es donde se va a llevar a cabo la vida. En este proceso ecológico, desde luego que van a haber por ahí algunas asociaciones, por ahí va a haber el llamado mutualismo, que es donde dos individuos van a interactuar, donde se van a ayudar para poder sobrevivir. Eh, por ejemplo, el mutualismo lo podemos nosotros encontrar tal vez en la parte esta donde las reses están en los campos y por ahí eh,
vamos a encontrar que las garzas le van a quitar por ahí los parásitos, que es otra condición de asociación, el parasitismo, ¿verdad? Por ahí donde un individuo sale perjudicado y otro sale beneficiado. A todo esto se le va a denominar asociaciones simbiótica, ¿verdad? Por ahí va a haber una simbiosis, va a haber una interacción donde los organismos, unos van a salir beneficiados, en otro caso otros se van a ayudar mutuamente. En el caso este de los depredadores, que es otra condición, digamos, simbiótica, donde un organismo va a salir perjudicado, desde luego, el que va a ser la presa, y el otro organismo va a salir beneficiado. A esto le vamos a llamar nosotros ya en ecología relaciones simbióticas. Por lo menos les menciono tres, que está el mutualismo, el parasitismo y la depredación. Con esto, queridos jóvenes, pues vamos a finalizar con esta primera parte de la sesión del día de hoy, 10 de abril, en el caso de el curso de biología. Más adelante, pues, ustedes van a lograr observar esta presentación, este video. Luego ustedes, por favor, hagan su análisis, elaboren sus preguntas y nos vamos a encontrar en una sesión interactiva por otro medio. Por el momento, yo les agradezco la atención y nos seguimos comunicando a través de estos medios digitales. Muchas gracias.